Veamos qué nos sugiere realizar esta planilla. Vamos, vemos que tenemos una consigna, la hoja de enunciado, y nos dice, debido a nuestra experiencia y conocimientos, nos han contratado para realizar un análisis de ventas de la compañía. En la hoja bajada del sistema se encuentra el reporte detallado de ventas, sí, que es justamente lo que acabamos de ver. El gerente comercial nos solicita, ya me asusta, ¿qué será? Veamos, unificar documentos y exponerlos en una sola línea. Bien, veamos, acá ya tenemos para empezar a trabajar con tablas dinámicas. ¿Qué es lo que tienen las tablas dinámicas de distinto y que nos sirve mucho para poder trabajar? Que nos permite agrupar la información. Entonces, en este punto, en el primer punto en donde nos pedía que agrupemos las facturas por su número, nos viene ideal para ver cuál es la lógica de las tablas dinámicas. ¿Qué vamos a necesitar dentro de este rango de datos? Vamos a apretar Shift Control abajo, Shift Control derecha, seleccionamos todos nuestros datos. Si venimos más hacia abajo, vemos que no tenemos más nada, por lo cual no estamos realizando la omisión de ningún dato. Vamos a ir a Insertar, tabla dinámica. Fíjense que una vez que realizamos esto, nos va a aparecer un cuadro en el que nos va a decir que, primero nos va a decir que seleccionemos los datos que queremos utilizar para nuestra tabla dinámica. O podemos utilizar una fuente externa o un modelo de datos de este libro. En este caso, y para este video y en este curso, solamente vamos a ver, selecciona una tabla o rango. Ya lo hicimos, que fue como iniciamos antes de hacer clic en el botón tabla dinámica. Y ahora nos sugiere, elija donde desea colocar el informe en la tabla dinámica. Y nos dice que lo pongamos por default en una hoja nueva o una hoja de cálculo existente. Por el momento no tengo interés, digamos, en ponerlo en ningún lado donde ya existe, así que está bien que haga una hoja nueva. Y después, otra cuestión que no vamos a ver en el curso es, elija si quiere analizar varias tablas. ¿Bien? Esto lo dejamos para el hogar o para algún video de YouTube posteriormente. Igual quédense tranquilos, vamos a tener un montón de información en estos videos de tablas dinámicas para poder hacer muchísimas cosas. Así que no creo que se quieran meter con más cosas por el momento. Vemos que estamos todo ok con estos datos, ponemos a aceptar. Y fíjense que nos abrió una hoja nueva, como habíamos dicho, y nos apareció un cuadro a la derecha donde aparecen todas las columnas que teníamos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Qué nos pedía? Las facturas. Entonces, en reference, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos el listado, el número de la factura? Así que vamos a utilizar el campo reference. Lo llevamos a las filas y fíjense cómo automáticamente nos llevó, nos hizo una fila por cada uno de los números de documento que teníamos en referencia. ¿Bien? Nos está haciendo una línea por cada dato distinto que tenemos. Y los está ordenando alfabéticamente en este momento. ¿Qué más necesitamos de una factura? Yo diría que necesitamos la fecha. ¿Sí? Ya no teníamos la fecha. En Document Date. Seleccionamos Document Date y lo llevamos para acá. Fíjense que nos agrupa en años, trimestres, algo que trae a un montón de gente, le trae bronca a esto y que no sabe cómo ponerlo, cómo sacarlo. Fíjense que esta agrupación que hace automática y así en todos los paquetes de Office, todo lo que realiza en forma automática podemos apretar Control Z para deshacer. Y fíjense cómo nos deja el dato puro como estaba en nuestro rango de datos. Por lo cual ahora nos está mostrando todos los números de documento que tenemos el 3 del 1, todos los documentos que tenemos el 4 del 1, el 5 del 1, el 6 del 1. ¿Bien? Y ahí en el 6 del 1 estoy viendo que aparece un 1. Entonces, ¿qué nos está faltando? Y que tenemos la misma problemática que en el video del buscar B, donde teníamos números de documento de facturas y de nota de crédito. Entonces tenemos que hacer la distinción entre facturas y notas de crédito. ¿Se acuerdan que teníamos en dos lados esta distinción? Que creo que lo teníamos en text y en document type. Vamos a utilizar el tipo de documento para poder realizar la separación. Lo ponemos adelante del reference, si quieren. Y fíjense que nos quedó ordenado y agrupado. Fecha, tipo de documento y el número de documento. ¿Qué nos está faltando? El monto, el total de la factura, el total price.
que en el total price, no sé si recuerdan que teníamos, lo habíamos visto, teníamos para cada factura las líneas que correspondían al distinto tipo de ítem. Fíjense que en este momento en la tabla dinámica lo que está haciendo es agrupándolos. A esto vamos a modificarle, vamos a poner punto A y sigamos trabajando. Fíjense que quedó y no quedó muy vistoso que digamos. Y vamos a trabajar ahora y después vamos a ir viendo una forma más práctica de trabajar. Que en la suma de total price, fíjense que nos quedó un número sin división de miles, sin decimales, ni nada por el estilo. ¿Cómo podemos hacer eso? Y aparte que lo está sumando. Nadie dijo que lo sume o que haga otra cosa. Por ser números, por defecto, Excel los suma. ¿Bien? Entonces, podemos ir en este cuadro. Aquí desplegamos esta flecha. Configuración de campo valor. Y fíjense que nos aparece el siguiente cuadro. En donde nos dice qué queremos hacer, si queremos sumar, recontar, sacar el promedio, el máximo, el mínimo. Sí, más opciones sobre estas facturas que estamos seleccionando. En este caso, y era lo que estábamos necesitando nosotros, es que sume cada una de esas líneas de tipo de documento. Por lo cual está bien. Entonces vamos a ir a formato de número y acá vamos a tener, tal cual como en una celda, qué tipo de formato le queremos dar a nuestros movimientos. En este caso vamos a seleccionar moneda y que esté en rojo. Vamos a aceptar, aceptar y fíjense cómo ahora tenemos el total de movimientos por día, qué tipo de documento, el número del documento y el total factor. La verdad que si yo tengo que trabajar con esto no me gusta mucho. Primero porque soy muy mañoso y me gusta que esto esté a la derecha. Entonces puedo insertar una columna y fíjense que corrí la tabla dinámica hacia la derecha. ¿Qué más podemos hacer? Si nosotros ingresamos a la tabla dinámica nos van a aparecer dos pestañas más. Y así con muchos objetos de Excel. Van a tener sus propias pestañas donde puedan ustedes parametrizarlas. Entonces, podemos hacer un clic en análisis de tabla dinámica y nos aparecen opciones de tabla dinámica. Podemos ir a diseño y nos aparecen más opciones, en este caso sobre el diseño. Lo que voy a hacer en este caso es desplegar la lista de diseño. Voy a elegir, no sé, un diseño cualquiera para nuestras tablas. Como les decía, no es como la forma en la que a mí más me guste o que mejor se pueda leer esta información. Entonces, ya tenemos una tabla dinámica creada. Vamos a copiarla esta tabla dinámica para no volver a generar otra, ya que vamos a trabajar con el mismo rango de datos. La pegamos aquí y le vamos a hacer un par de modificaciones. No es que para hacer estas modificaciones hay que copiarla. Las voy a hacer esta modificación y copié la tabla dinámica para que dejemos en vista cuáles son las diferentes maneras en las que podemos presentar la información. Entonces, fijémonos, podemos ir a diseño de tabla y en este caso voy a ir a seleccionar. Voy a sacar los subtotales, que me molestan ahí. No mostrar subtotales. Dejó de mostrar por día. Voy a ir a diseño de informe. Lo voy a presentar en formato tabular. Y fíjense lo que hace es moverlo hacia la derecha. Poner una columna por cada uno de los campos que estamos ingresando en nuestra tabla dinámica. Y por último, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a diseño de informe también y voy a poner repetir todas las etiquetas de elementos. Y fíjense cómo me apareció el listado de todas las facturas, que era lo que nos estaba solicitando. A ver, en ningún momento daba más indicaciones. ¿Es correcto? Entonces, cualquiera de los dos informes es válido para agrupar cada una de las facturas en una línea. Entonces, vamos a volver a copiar. Vamos a copiar la primera. Vamos a volver a copiar. Y veamos qué más podemos hacer con estas tablas dinámicas. Y fíjense que ya no para presentarle al gerente comercial, sino para nosotros investigar un poco, lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a llevar document type a la columna, y fíjense lo que nos está haciendo es mostrarnos en una columna la factura, en una columna la nota de crédito. Y en este caso, también y para ver el último de los elementos de este cuadro, vamos a llevar document date
y lo vamos a llevar a la columna de filtros. ¿Para qué? Fíjense que nosotros desde esta pestaña de filtros podemos filtrar por cada una de las fechas que nosotros querramos ver. Que quizás acá, más que esto particularmente, lo que invito es a mostrarles algo distinto, una modificación a lo que ya veníamos trabajando. Vamos a sacar esto, aceptar. Llevamos document date, llevamos otra vez para acá, que lo muestre como más le guste. Y vamos a llevar periodo a filtro. Bien, llevamos periodo a filtro y fíjense que ahora tenemos todos los periodos para nosotros filtrar y mostrar el periodo que nosotros querramos. Filtramos julio y agosto del 2021, ponemos aceptar y fíjense que nos está mostrando solamente los documentos que tenemos en julio y agosto del 2021. Con lo cual, en este momento vimos cómo cambiar la presentación de la tabla dinámica y cómo utilizar los distintos elementos de su panel. Sigamos.